Gambeteros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección de El Tiempo Agregado. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Cruz Azul, la máquina cementera que estará por iniciar ya su participación en el Guardianes 2021, y para ello le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta ocasión al señor Óscar Jardón de Luna. Él es comentarista deportivo y narrador de fútbol en Territorio Deportivo. Mi querido Óscar, gracias por estar con nosotros en El Tiempo Agregado. No, hombre, muchas gracias a ti, David, y como siempre un gusto poder platicar de lo que tanto nos apasiona, en este caso, pues hablar obviamente de fútbol. Gracias a toda la gente de Gambetero. Y precisamente para hablar de Cruz Azul, pues luego de la manera en la que vimos, señor Jardón, que eliminaron a la máquina en el Guardianes 2020, este descalabro, ¿no?, contra Pumas de 4-0 cuando parecía irreversible, ¿esto les llegará a pesar a los jugadores para iniciar un nuevo torneo? Sin duda alguna. Yo creo que sin duda alguna esta situación, no solamente por el marcador, por la ventaja que tenían, que era de 4 goles en la vuelta para enfrentar a los Pumas, sino lo que se vivió después, ¿no, David? Que fue una situación que dejó muchas dudas. Empezaron a hablar muchos medios a nivel nacional, muchas especulaciones, lo que dijo también la afición, que prácticamente... recordar un poco lo que decía Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se juzga, y la verdad es que la realidad es que vimos a un Cruz Azul muy diferente. Parece que nos presentaron 11 jugadores completamente diferentes, nuevos a los que enfrentaron el partido de ida, y en la vuelta vimos no solamente una mala planeación, vimos una mala actitud también desde la cancha, y creo que si algo le hacía falta a ese equipo que había perdido partidos de manera dramática, pues bueno, creo que esta es como la cereza del pastel. Solo falta que en alguna otra ocasión a lo mejor el árbitro, no sé, le rebote el balón en la espalda y se vaya para adentro, pero la realidad es que es inadmisible, y sin duda alguna creo que el factor psicológico, aunado a la salida que deja como víctima a Robert Dante Siboldi y como culpables a los jugadores, creo que de cierta forma les va a afectar, ¿eh? Y precisamente, ya que usted habla de Robert Dante Siboldi y su repentina renuncia después de este video que también circuló en las redes sociales, pues Jaime Ordiales tuvo poco margen de maniobra quizá para tantear, ¿no?, el mercado de los entrenadores. Se habló de Matías Almeida, se habló de Antonio Mohamed, estuvo muy cerca de llegar Hugo Sánchez, incluso sonó en algún momento la posibilidad de Miguel El Piojo Herrera luego que termina su contrato, que le terminan el contrato con el América, y al final termina siendo Juan Reynoso el entrenador, que ya está precisamente dando sus primeras sesiones de entrenamiento en la Noria. ¿Qué estilo debe plasmar este entrenador para el cuadro de Cruz Azul? Híjole, es muy complicado poder hablar de un estilo, ¿no? Porque lo que vimos con Puebla es un equipo, obviamente hablando de Juan Reynoso al frente del equipo poblano, que obviamente se dice que por diferencias con la directiva no renovó. Pero con el equipo de Cruz Azul, lo que argumentó Jaime Ordiales, que es el director deportivo del equipo, es que buscaban como un plan B, ¿no?, o como segunda opción, a un técnico que supiera lo que es el ADN de Cruz Azul. Eso que yo no he entendido, lo que es el ADN de un equipo. Al final de cuentas, cuando llegas tienes que plasmarlo, tienes que acoplarte y tienes que no solamente entender el ADN, sino también planear tu forma de juego. Pero bueno, ese es el plan. Entonces, si nos vamos un poquito a eso, a lo que hace Juan Reynoso, si lo vemos como jugador, fue un jugador aguerrido, un jugador de mucha fuerza, de mucha personalidad dentro de la cancha. Con sus equipos, o con su equipo, en este caso con el Puebla, le tardó un poquito, ¿no?, para darle la personalidad, para encontrarle la forma de juego. Pero fue un cuadro que también tuvo altibajos, ¿no? Un equipo que de repente mostraba un muy buen juego, Sí, como sí. cualquier equipo de la Liga Mexicana. Una jornada goleaba, otra jornada terminaba siendo goleado, y tal vez no le encontramos todavía un estilo. Yo creo que el único estilo que podríamos definir como tal en la forma de Juan Reynoso sería como un equipo férreo, un equipo aguerrido, un equipo que va a buscar los resultados, que defiende bien, o que intenta defender bien y que intenta atacar bien. Obviamente no se compara la plantilla que tenía en Puebla con la que va a contar con el equipo de Cruz Azul, que tal vez no es la gran plantilla, pero es un equipo lo suficientemente vasto para poder mover piezas de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, y ahora el plantel prácticamente es el mismo que terminó el torneo Guardianes 2020, pocos o nulos movimientos, principalmente los movimientos se han dado en aquellos jugadores que han terminado su préstamo con algún otro equipo y que han tenido que reportar con Cruz Azul, como el caso de Walter Montoya, está Paul Fernández, quien es muy cotizado en Argentina, el propio Rentería, que al final no hicieron válida la opción de compra. Ahora, ha tomado fuerza también que Juan Reynoso a su llegada está pidiendo dos jugadores referentes del cuadro de Puebla y que estarían cerca de llegar precisamente al cuadro de Cruz Azul, recordando que los equipos mexicanos tendrán para integrar todavía jugadores hasta el 31 de enero, siempre y cuando no hayan sido elementos que ni siquiera han sido convocados a la banca en las primeras jornadas de este torneo Guardianes 2021. ¿Qué zonas considera usted, señor Jardón, que necesitaría reforzar el cuadro de Cruz Azul para este torneo que está por iniciar? Yo creo que la portería, ¿no? Me parece que la portería es un lugar donde tendrían que reforzarlo después de lo que vimos con Chuy Corona, que es cierto, es un portero que tiene años jugando en el fútbol mexicano, que es muy regular, que es muy solvente, pero que depende mucho Cruz Azul de lo que haga José de Jesús Corona. Es cierto, tiene la experiencia, pero si les pasa lo que ocurrió en ese partido contra Pumas, que, pues bueno, era el referente y al final él fue quien de alguna forma cargó la culpa, ingresa en su lugar este chavo proveniente de Cruz Azul, Sebastián Jurado, que sigue sin convencer. Muchos lo catalogan como uno de los de las grandes decepciones o de las grandes fachadas, pero que realmente no funciona. Si recordamos lo que hizo con Veracruz, es cierto, un chavo con muchas ganas, pero creo que entró más en el dramatismo de que nunca pudo ganar el tiempo que estuvo con Veracruz, y ahora con Cruz Azul, digo, ha tenido en realidad que pocos minutos, se utilizó más en Copa. Alisson seguía siendo de alguna manera el segundo arquero, y Jurado en ocasiones fue relegado hasta el tercer puesto. Entonces yo creo que la portería tendría que ser tal vez un lugar en donde tendrían que reforzarla, o al menos definir o preparar de mejor forma a quien esté en esa segunda posición, porque Corona seguramente seguirá siendo titular y tendrán que definir entonces quién se va a quedar como segundo arquero y darle más minutos para que empiece a ganar, obviamente, pues un poco más de confianza. Y obviamente la otra posición que creo tendrían que reforzar es la zona de la ofensiva, ¿no? La delantera, porque si bien tiene allá el Cabecita, si no es el Cabecita, nadie más aparece. Ahí estaba el caso de Caraglio, pero Caraglio también es un jugador que termina desapareciendo en momentos importantes. E insisto, si no es el Cabecita, no hay alguien que lo acompañe, no hay alguien que le haga segunda, no hay un jugador también que le pueda dar pases o que pueda ser otro definidor en esa zona. Entonces creo que en la delantera sería otra zona importante donde Cruz Azul tendría que reforzarse. Sí, en el caso de Sebastián Jurado tardó mucho en llegar a su primera victoria desde que debutó, y específicamente ya en el equipo de Cruz Azul, pues hay jugadores que son señalados por quizá ya haber cumplido un ciclo dentro de esta institución. Uno de ellos es Jesús Corona, precisamente, pero también vemos a el Cata Domínguez, muy señalado por la afición en las actuaciones, sobre todo aquellas que han marcado como con esta famosa palabra de cruz azuleada. Vemos también el caso de Elías Hernández, que ha tenido un bajón importante y la afición se ha metido dura con él. Y otro que usted mencionaba, el caso de Milton Caraglio. Ahora, sería necesario que el equipo de Cruz Azul tenga que hacer una limpia radical de jugadores, como ya ocurrió en algún momento, recordando que Cruz Azul puso transferibles a todos los extranjeros y también el resto del plantel mexicano en alguna Copa Libertadores, si no estoy mal. O Juan Reynoso tendría que esperarse y mantener la base del equipo para detectar qué zonas podría reforzar. ¿Cuál de los dos serían los caminos quizá más adecuado para seguir? Yo creo que tendría que aguantar el plantel, ¿eh? Me parece que tendría que aguantarlo porque es un equipo que viene jugando bien lo que fue el torneo antepasado y lo que fue el Guardianes 20, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que aguantarlo, y sobre todo, ¿sabes por qué, David? Porque llega prácticamente una semana antes de que arranque el torneo. Entonces, realmente hacer una limpia en una semana y traer refuerzos me parece imposible, ¿no? Creo que es otro de los errores que comete la directiva de Cruz Azul, el haberse esperado tanto tiempo. Después de la salida de Robert Dante Siboldi, como bien lo mencionas, se manejaron esos tres nombres, el caso de Turco Mohamed, el caso de Matías Almeida y últimamente el caso de Hugo Sánchez. Al final se deciden por Juan Reynoso, pero me parece que lo hacen demasiado tarde, y creo que esta premura con la que eligen al técnico les va a costar trabajo hacer algún movimiento, alguna limpia, porque además de la limpia de jugadores, más allá de actitud o más allá del tiempo que tengan con el equipo, es una situación que se vive
a niveles más altos, ¿no? Es una lucha de poderes entre Billy, entre la gente de su hermano, entre la gente de Garcés, entre la gente que está inconforme. Entonces, creo que hacer una limpia es prácticamente meterte con todos los grupos y poder hacer algo sólido le va a costar trabajo. Si lo trajeron por algo, seguramente es porque es un referente, conoce el equipo, pero yo creo que tendría que jugarse este torneo, al menos con los que están. No creo que sería conveniente hacer una limpia, sobre todo porque estamos encima ya del arranque del torneo. Sí, correcto. Ahora, finalmente, Cruz Azul arranca el Guardianes 2021 visitando al Santos el próximo domingo, cancha donde no gana desde el 2015 y que para este inicio de torneo no podrá contar ni con Elías Hernández ni con Adrián Aldrete por cuestiones de COVID. Después de lo que hemos platicado, ¿qué se puede esperar de Cruz Azul para este Guardianes 2021 en un semestre que seguramente será complicado? Me parece que este torneo para Cruz Azul y para prácticamente todos los equipos será como la continuación del torneo anterior, ¿no? Es decir, veremos un equipo creo que sí regular, con sus altibajos normales de Cruz Azul, pero que creo que será regular, porque tiene jugadores importantes, porque ya se conocen, porque vienen con esta inercia también de seguir jugando bien. Teníamos la duda, incluso si lo recuerdas, el torneo pasado, de cómo podría presentarse Cruz Azul, pero al arranque en lo que fue la Copa por México, Cruz Azul dio muestras de que seguía manteniendo el buen fútbol. Entonces, creo que a pesar de lo que les pueda terminar afectando el cierre del torneo anterior, con lo que ya platicábamos, esa derrota, los dimes y diretes, el que probablemente haya ocurrido algo extraño tras su eliminación, creo que tendrán que luchar con todo eso y demostrarlo con fútbol, pero les va a seguir alcanzando para mantenerse al menos dentro de los primeros 4 lugares de la tabla general, así lo veo yo, pero pues bueno, hay que tomar en cuenta también al resto de los equipos. En el caso de Santos, un equipo también que es muy regular, que sin hacer mucho ruido, pues también mantiene una regularidad importante. El torneo anterior le costó trabajo, pero si tomamos en cuenta lo que decías, una visita complicada en una plaza donde también se le dificulta ganar, teniendo en cuenta estos aspectos, yo creo que Cruz Azul podría salir al menos con este partido, con un empate, y el resto del torneo mantenerlo, insisto, dentro de los primeros 4 lugares, 8 lugares de la tabla general. Muy bien, pues muy claro, muy conciso este análisis que se hace del equipo de Cruz Azul de cara ya al inicio del Guardianes 2021. Señor Oscar Jardón, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo agregado. No, hombre, sabe que es un placer, don David. Como siempre, un gusto platicar con usted y obviamente estar en contacto con toda la gente, los amigos de Gambetero. Y gracias una vez más por la invitación. Pues gracias nuevamente y gracias también a ustedes, gambeteros. Esto fue el tiempo agregado con la máquina de Cruz Azul. Hasta la próxima.